Bueno, el electrocardiograma básicamente es la traducción en un papel o en una pantalla de las secuencias eléctricas que se realizan en el corazón en cada ciclo cardíaco, desde una contracción hasta la siguiente contracción. En la estructura del sistema de conducción cardíaco existen diferentes piezas que tienen distinta importancia y a su vez tienen distinta importancia en distintos momentos y en distintos pacientes. Una es el nodo sinusal, ese que está marcado ahí arriba a la izquierda en la pantalla. El nodo o nódulo sinusal es un lugar que no es identificable anatómicamente. Estas cosas, ni los nódulos, ni los fascículos, nada de todo esto es visible a la vista, ¿sí? Son identificables electrofisiológicamente, es decir, tienen propiedades eléctricas que hacen que uno pueda saber que las células que están ahí reunidas son distintas a otras, pero no es que uno lo ve y dice, ah, mira, ese es el nódulo sinusal. No, nosotros sabemos más o menos dónde está. Está en la desembocadura de la vena cava superior dentro de la aurícula derecha, digamos, está dentro de la aurícula derecha, pero justo donde está la unión de la desembocadura de la vena cava superior. La particularidad que tiene el nodo sinusal, ¿se acuerdan de los potenciales de acción de las células que ven en fisiología? ¿Se acuerdan que tienen las distintas fases y en un momento llega la quietud hasta que llega el siguiente estímulo? La particularidad del nodo sinusal es que tiene una pendiente permanente para siempre superar el umbral y desencadenar el siguiente estímulo, ¿sí? Entonces, tiene una excitación que es más rápida que la del resto. Esa particularidad hace que sea el comando del corazón, el que manda la frecuencia cardíaca, el que dirige todo, ¿sí? Eso lo hace porque, en general, es el que más seguido se despolariza. Cada vez que se despolariza, genera un estímulo que lo reparte en las aurículas y en el resto del corazón. Y lo hace secuencialmente. Lo hace a las aurículas a través de unos haces que están ahí marcados como el haz de Bachmann. Hay varios más que no están marcados en la foto, no importan. El asunto es que los haces son vías de conducción rápida, digamos, son hileras de células que conducen la electricidad, el potencial de acción, más rápido que las células musculares comunes. Entonces, estos haces desparraman por toda la aurícula el potencial de acción para que se contraiga la aurícula, y una vez, porque la respuesta a la despolarización es la contracción muscular. Y una vez que se contraen las aurículas, también llegan hasta el nódulo auriculoventricular, ese otro que está como en la mitad. Hay un nódulo que se llama nódulo auriculoventricular, está marcado con una flecha. Ahí a donde llegan esos tres haces que salen del nodo sinusal. Ese nódulo es el siguiente eslabón en la cadena. El nódulo auriculoventricular tiene posibilidades de despolarizarse espontáneamente, pero lo hace más lento que el nodo sinusal. Porque el potencial en reposo, la pendiente del potencial en reposo es más baja que la del sinusal. ¿Sí? El sinusal es más alta y este tiene menos pendiente. Entonces, se despolarizaría menos veces por minuto. Es como un marcapasos accesorio. ¿Sí? Si llegara a fallar el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular podría tomar el comando. ¿Sí? Además, en el nodo auriculoventricular se produce un retraso de la conducción. Y vos decís, bueno, pero si veníamos todos con vías rápidas, porque queremos que todo llegue rápido, ¿por qué lo retrasamos? Bueno,
Lo retrasamos la conducción porque nosotros queremos que llegue rápido, pero que a su vez no llegue tan rápido como para que el ventrículo y la aurícula se contraigan al mismo tiempo. ¿Por qué es eso? Porque la función de la aurícula no existiría si se contrayeran al mismo tiempo. Porque la aurícula tiene una pared muy finita y el ventrículo, fíjense que tiene un bife bien grande, ¿sí? Si el ventrículo y la aurícula se contraen al mismo tiempo, el ventrículo mantiene cerradas las válvulas auriculoventriculares por más que las aurículas se contraigan, y no la patada auricular de llenado, ese 20-30% de llenado adicional que recibe el ventrículo por la contracción auricular, no la recibiría, ¿sí? Entonces se hace un retardo en el nódulo auriculoventricular. Y después sí, por vías rápidas otra vez, se reparte a todo el ventrículo para la contracción. La repartición es a través de un haz, que es el haz de His, que después se divide en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha del haz de His. Y a su vez la rama izquierda tiene dos hemirramas, ¿no es cierto? Una antero superior y otra antero inferior. Bueno, por eso es que después, cuando nosotros analizamos los electros, decimos que puede haber, seguramente deben haber escuchado alguna vez hablar de un bloqueo. La palabra bloqueo, tiene un bloqueo en el corazón o una cosa por el estilo. Bueno, es como el bloqueo, lo que quiere decir es que está interrumpido en algún lugar este sistema normal de conducción. Puede ser un bloqueo auriculoventricular, puede ser, y en ese caso estaría interrumpida la conexión entre el nodo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Puede ser un bloqueo de rama derecha o izquierda y estarían bloqueadas las ramas derecha o izquierda de las de His. O puede ser un hemibloqueo, ¿sí? Anterior o posterior. Y están hemibloqueadas las ramas, las subramas de las de His. ¿Cómo empieza todo esto? Esto no empezó con la anatomía, esto empezó con Eindhoven. Eindhoven fue un tipo que hace más de 100 años, uno de esos pioneros de la medicina, como fue Röntgen para las radiografías, Eindhoven lo fue para la cardiología. Lo que hizo es detectar el potencial de acción eléctrico cardíaco a través de colocar unos electrodos en la piel. Y no lo hizo como se le ocurrió. Bueno, lo hizo como se le ocurrió, pero lo describió. Sistemáticamente se le ocurrió repetirlo. Entonces, a él se le ocurrieron 3 lugares donde poner los electrodos para intentar captar la electricidad del corazón. Y eso es, él ponía el electrodo negativo en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo. Y el dibujo que se generaba le puso D1. Y eso se llama así, al día de hoy se llama D1, la derivación D1. Después puso, usando el mismo electrodo negativo en el brazo derecho, puso uno del positivo en el pie izquierdo. Y el trazado que se generaba con esa derivación lleva el nombre D2. Y a su vez hizo otra más donde el electrodo negativo estaba en el brazo izquierdo y el positivo en el pie izquierdo. Y ese es D3. D3. Fíjense que siempre la flechita marca el positivo, ¿sí? Porque todo esto de lo que vamos a hablar son de vectores de despolarización. ¿Habían escuchado de esto alguna vez, no? Sí. profe. Sí, bien. Después de Eindhoven apareció otro pionero que se llama Goldberg y dijo, bueno, todo bien, pero si usamos las mismas 3 derivaciones de Eindhoven, pero el electrodo negativo lo hacemos en una combinación de los que no están activos y usamos el positivo en el brazo o en la pierna donde corresponda. Bueno, y ahí aparecieron 3 derivaciones nuevas, ABL, ABF y ABR, ¿sí? Porque esto es una derivación ampliada del brazo izquierdo, una derivación ampliada del pie
y una derivación ampliada del brazo derecho. Cuando todos estos vectores, esta foto está horrible, pero cuando todos estos vectores, estos 6, ¿sí? Estas flechitas, nosotros las ponemos en un eje cartesiano, ¿sí? Te queda así. Te queda un dibujito que nosotros decimos que se llama sistema hexaxial, ¿sí? Porque tiene 6 ejes. Y tiene puntas positivas y puntas negativas. Y nosotros nos imaginamos que el corazón, puesto en el pecho de una persona, en el electrocardiograma, lo podemos dibujar con estos electrodos, ¿sí? Entonces el sistema hexaxial, a esa derivación que puso Eindhoven y que tenía el electrodo negativo en el brazo derecho y el positivo en el brazo izquierdo, que era D1, lo ubicó en 0 grados, porque es horizontal, ¿sí? D1 está en 0 grados, ¿sí? La del pie, la del pie ABF de Goldberg está en 90 grados, ¿sí? D2 corresponde a 60 grados. Esto no es caprichoso, es la extrapolación de los ejes de recién, ¿eh? D3 corresponde a 120 grados. ABL a menos 30 grados. ABR a menos 150. Es la única que mira para el otro lado, ¿sí? Ahí se ven todas. A su vez después aparecieron los electrodos precordiales, que son esos chupetes que le ponemos en el pecho, ¿sí? Que solamente tienen electrodo positivo, no hay un negativo. El negativo lo da la columna vertebral, ¿sí? Está en la espalda el negativo. Es solo positivo, solo la ven llegar. Y existen para eso V1, V2, V3, V4, V5 y V6. Y también todos los que se nos ocurran simétricos del otro lado, si tenemos un situs inversus o demás, ¿sí? Si están en V3R, V4R, podríamos tener más. Los lugares donde se ponen cada electrodo están muy bien descriptos, ¿no es cierto? En la foto están un poco bajos, ¿sí? Estas derivaciones precordiales son las de Wilson. Wilson fue el que agregó las derivaciones precordiales, ¿sí? Y acá tenemos, es como un corte tomográfico donde está el corazón ubicado y entonces qué partes del corazón vemos en cada derivación, porque lo que nosotros siempre nos vamos a tener que imaginar a partir de ahora es qué parte del corazón vemos. Si queremos ver el ventrículo izquierdo, tenemos que ver B5 y B6. Si queremos saber qué pasa con el derecho, tenemos que ver B2, B3, B4, B1, ¿sí? Y así. Y con cada pared va cambiando eso. Bueno, decíamos que el ciclo cardíaco es la sucesión de eventos eléctricos que ocurren desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo de la siguiente onda P. ¿Y eso por qué es así? Porque la onda P es la que marca la despolarización del nódulo sinusal, ¿sí? La despolarización auricular se marca con la onda P en el electrocardiograma, que es la primera onda del trazado, ¿sí? Cuando ustedes ven un electro van a ver esta figura de dibujo amarillo más o menos, todo el tiempo, que se repite una atrás de la otra, ¿sí? Esta figura amarilla tiene un montón de ondas, segmentos e intervalos. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Cómo se forman, a qué corresponden y cómo se leen. La primera onda que tenemos es esa chiquita, bajita, que está ahí adelante, a la izquierda, que se llama P, la onda P. Después viene un segmento. Los segmentos son los lugares donde no hay despolarización eléctrica, son isodifásicos, ¿sí? Es el segmento PR el que viene después. Después aparece el QRS, que es la composición de los vectores de despolarización del ventrículo izquierdo y derecho, en realidad ventricular en general. Después viene el segmento ST, que es otro segmento plano, y después la onda T, que es la repolarización ventricular. La onda de repolarización auricular no se ve en el electrocardiograma.
Y eso sucede porque temporalmente coincide con el complejo QRS de despolarización ventricular. Y el complejo de despolarización ventricular es de mucha magnitud. Entonces lo tapa. No se ve la repolarización de la P, de las aurículas. Bueno, y los intervalos más importantes son el intervalo PR. Un intervalo es un espacio de tiempo en el cual están incluidos al menos una onda y al menos un segmento. Y el otro intervalo importante es el QT, es decir, desde que empieza la onda Q hasta que termina la onda T, que tiene el QRS, la T y el segmento ST. Cuando interpretemos un electro, ¿qué cosas tenemos que mirar? Bueno, tenemos que mirar el calibre, ¿sí? El ritmo, la frecuencia cardíaca, los intervalos PR, QRS y QT, el eje eléctrico, la onda P, el QRS y el complejo de la ST y el segmento ST y la onda T, ¿sí? Todo eso tenemos que mirar. Y lo ideal sería que lo hiciéramos secuencialmente, ¿sí? No al azar, sino que secuencialmente aprendamos a hacerlo bien, ¿sí? ¿Qué es la calibración? La calibración estándar, la calibración se refiere a cuánto mide un centímetro, ¿sí? ¿Cuánto mide un centímetro para el costado y cuánto mide un centímetro de arriba abajo, ¿sí? Ustedes saben que un centímetro mide 10 milímetros, pero ¿cuántos milivolts son? Eso lo podemos calibrar. Nosotros podemos decir que en el sentido vertical, que es donde medimos los milivolts de potencial eléctrico, el estándar es un milivolt por 10 milímetros, por centímetro, ¿sí? Un milivolt por centímetro. Vieron que para el electro usamos hojas milimetradas. Ese es el estándar. Pero si nosotros tuviésemos potenciales muy grandes, porque tiene una gran hipertrofia, podríamos necesitar bajar ese estándar y que sea diferente. Y que 1 milivolt correspondan a 0,5 a 5 milímetros, ¿sí? A medio centímetro, ¿sí? Y eso se llama el doble del estándar. Perdón, el medio del estándar. Y el medio del estándar es una medida que usamos a veces. Si a su vez fuese todavía mucho peor, podríamos usar el cuarto estándar, es decir, 2 milímetros y medio por 1 milivolt, ¿sí? Y también se puede usar al revés el doble, 20 milímetros, cuando son potenciales muy chiquititos, 20 milímetros por milivolt, ¿sí? Eso se ve en el borde del electrón. De ahora lo vamos a mirar seguro en alguno. Y en cuanto a la calibración de velocidad, es lo mismo. Nosotros, si queremos calcular la frecuencia cardíaca, tenemos que saber si está bien puesto el estándar. ¿A qué velocidad está corriendo el papel? ¿Sí? ¿O a qué velocidad se está haciendo el barrido? ¿Sí? Si el papel corre en velocidad estándar, eso es 25 milímetros por segundo. ¿Sí? El papel corre 25 milímetros por segundo. Y esa es la velocidad estándar. Pero podemos usar el doble del estándar cuando tenemos una frecuencia cardíaca muy alta y queremos poder ver con mayor detalle las cosas que pasan en poco tiempo. Entonces hacemos que en vez de ir a 25 milímetros por segundo, vaya a 50 milímetros por segundo. Entonces te estira hacia los costados el electrocardiograma. También podemos hacer que vaya más lento, ¿sí? Que vaya a 12,5. Bueno, todos esos son, inclusive lo podemos hacer a 100, ahora que están los sistemas computarizados, te lo tiran a la velocidad que se te ocurra. Eso lo podemos hacer apretando un botón nada más. Pero tenemos que saber, cuando miramos un electro que no hicimos, tenemos que saber cómo fue hecho. Tenemos que mirar el calibre para saber cuánto mide la regla, ¿sí? Porque si no, vamos a ver un calibre, vamos a ver un electro y nos va a parecer que está re hipertrófico y por ahí era nomás que está hecho al doble del estándar. Bien, ¿cómo sabemos, cómo definimos si un ritmo es sinusal?
Lo definimos porque cumple el ritmo sinusal, cumple estas características, que son 3. La onda P siempre es seguida de un QRS. Siempre todas las P son seguidas por un QRS. Y el tiempo que pasa entre la onda P, entre el comienzo de la onda P y el comienzo del QRS, es siempre el mismo en todos los latidos. ¿Sí? El eje eléctrico de la onda P es normal. ¿Sí? La onda P normalmente está entre 0 y 90 grados. Si hacemos el eje. Ahora después vamos a ver cómo se hace el eje. Y la onda P siempre va a ser, para que esto se cumpla, va a ser positiva en D1, que lo mira desde 0 grados, positiva en ABF, que lo mira desde 90 grados, y en general positiva en B6, ¿sí? Que lo mira del ventrículo izquierdo. Y siempre, después de la P, hay un QRS y el intervalo PR es regular, ¿sí? Si voy muy lento o muy rápido, díganme, porque yo no sé si saben algo o no tienen ni idea de electro. Vamos bien, profe, como que no es la primera vez que escuchamos estas cosas, pero siempre electro es como un tema que nunca lo termina de Bien, entender bien. bueno. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿cómo calculamos la frecuencia cardíaca? Tenemos un montón de métodos, ¿sí? El método mejor, primero, lo más importante es que tenemos que saber si la velocidad del papel es la estándar, ¿sí? Es lo primero que tenemos que saber. Porque eso te cambia la fórmula. Si en la velocidad de papel estándar, vieron que las hojas milimetradas tienen una línea más gruesa cada 5 milímetros. Ese cuadrado grande de línea gruesa a línea gruesa transcurren 0,20 segundos a la velocidad normal. Y en esos 0,20 segundos, si vos tenés un latido, un QRS cada 0,20 segundos, tenés una frecuencia cardíaca de 300 latidos por minuto. Claro, si el papel está corriendo al doble del estándar, vos entre una línea grande y otra línea grande tenés 150 latidos por segundo. ¿Sí? Está haciendo, perdón, tenés 600 latidos por segundo. Pero está haciendo al doble de rápido. ¿Sí? Eso no sería posible. Pero, y si te lo tuvieras a la mitad de la velocidad, ahí sí tendrías 150 latidos por segundo. Por minuto. Entonces, en los cuadros, digamos, la forma más fácil de saber la frecuencia cardíaca es contar cuántos cuadrados grandes hay entre un QRS y otro. Eso sirve siempre que todo se vea regular y que la frecuencia no tenga variaciones a lo largo del trazado. ¿Sí? Entonces vos decís, bueno, si hay un cuadrado grande está 300, si hay dos está 150, si hay tres cuadrados grandes está 100, si hay cuatro está 75, si hay cinco cuadrados grandes está 60, si hay 6 cuadrados grandes está 50, y ya si está menos de 50 tenemos que tomar otro método. ¿Sí? Los métodos más precisos son contar los cuadraditos chiquititos y dividir 1500 dividido la cantidad de cuadraditos chiquititos. ¿Sí? Eso es mucho más simple. Y si el trazado no fuera regular, lo que tendríamos que hacer es contar 3 segundos, los latidos que tiene dentro de 3 segundos seguidos, 3 segundos de una tira larga. ¿Sí? Bueno, acá tenemos justamente otra forma de medir la frecuencia cardíaca, esto, dividir 1500 por el número de cuadraditos chiquititos que hay entre 2 RR, dividir 300 por el número de cuadrados grandes, lo que hicimos recién, y dividir la frecuencia cardíaca cuando es muy baja, hay que medir en realidad en 3 segundos o en 6 segundos la cantidad de QRS que hay. ¿Sí? Y si lo medís en 6 segundos, lo multiplicas por 10, y si lo medís en 3 segundos, lo multiplicas por 20, y te da el número de latidos por minuto. ¿Cuáles son los valores normales de un chico, de un electrocardiograma en un chico? Bueno, la frecuencia cardíaca es muy variable, pero en general no es menor de 110, y cuando llora supera los 150, pero si está tranquilo es entre 110 y 150.
más o menos a los 2 años baja bastante, va bajando la frecuencia a la medida que vamos creciendo. A los 2 años baja, los límites es no menor de 85 y en general no mayor de 125, en reposo siempre. Para los 4 años los límites ya están en 75 y 115. Y en los mayores de 6 años ya tienen más o menos los límites de frecuencia cardíaca que tenemos los adultos. 60 de mínima, 100 de máxima. Son límites elásticos igual, no son límites estrictos. Bien. Vamos al intervalo PR. El intervalo PR es lo que pasa desde que empieza la P hasta que empieza la R del QRS. En realidad, hasta que empieza el QRS. Incluye la onda P y el segmento PR. ¿Y qué particularidad tiene? Que es el tiempo que pasa durante la despolarización auricular y además incluye el retraso del nódulo auriculoventricular en la conducción hasta que se activan los ventrículos. ¿Y por qué nos interesa eso? Bueno, porque si nosotros pensamos que un paciente, por ejemplo, tiene una arritmia y que esa arritmia es una taquicardia supraventricular por reentrada, en algunos casos de reentrada, en realidad en todos los casos en los cuales esté usándolo, se va a ver que la onda P puede ser normal, el QRS puede ser normal, pero el segmento PR está cortado y entonces el intervalo PR es corto, ¿sí? Y eso tiene eso nos hace presumir, eso tiene importancia, de que nos hace presumir que si tiene un PR corto, no está retrasándose la conducción en el nodo AB. Y eso puede estar pasando porque lo esté salteando al nodo B, porque esté pasando la electricidad por el costado, ¿sí? Eso pasa cuando tenés un fascículo anómalo o un asanómalo auriculoventricular, ¿sí? En algún caso ese anómalo cuando conduce genera una onda delta y lo que tenés es el haz de James y la patente del electro se llama Watt-Parkinson-White, y en otros casos no, porque no todas las preexcitaciones incluyen a las de James. Bien, los límites para el PR varían con la edad y son de 0,08 segundos, es decir, 2 cuadraditos chiquitos en los menores de 3 años, 2 cuadraditos y medio en los chicos hasta 16 años y 3 cuadraditos a partir de los adultos, ¿sí? El PR corto es en los adultos menos de 3 cuadraditos y en los chicos chiquitos menos de 2 o 2 y medio dependiendo la edad. Y esto es el límite que usamos para sospechar preexcitación. A su vez, tenemos una tablita que es un poco más compleja, que es lo mismo, pero para diferentes edades, con el intervalo de confianza, a diferentes edades y a diferente frecuencia cardíaca, ¿sí? Esto no importa, esto no hay que sabérselo, hay que saber que existen esas tablas y si tenemos dudas tenemos que ir a mirar, a ver cuánto nos da, cuánto nos tiene que dar. Bien, el segmento PR es esa parte isoeléctrica entre el final de la P y el principio del QRS. Bueno, y ahí pasamos a la siguiente parte importante que es el QRS. Cuando analizamos el QRS, nos interesa saber cuánto dura, porque si tenés un bloqueo de rama va a estar prolongada la duración. ¿Cuál es la amplitud? Porque ahí miramos si tenés hipertrofia o no, o al contrario, si tenés complejos bajos podés tener derrame pericárdico, ¿sí? Y miramos la forma. Bien, ¿cuánto dura un QRS? También varía con la edad y con la frecuencia cardíaca. En un recién nacido prematuro puede durar un solo cuadradito. En uno de término, un cuadradito y un cuarto. En un chico de 1 año hasta los 3 años, un cuadradito y medio.
y ya después se va acercando al del adulto. El del adulto es 2 cuadraditos, ¿sí? Pero no decimos que está prolongado cuando mide más de 2 cuadraditos. Decimos que el QRS es ancho cuando mide más de 3 cuadraditos, ¿sí? Esos son los límites normales habituales. En cuanto a la amplitud del electrocardiograma, también, dependiendo de qué derivación buscamos y qué edad, bueno, tenemos distintos voltajes. Esto no lo vamos a mirar mucho, ¿sí? Pero tenemos que saber que los recién nacidos tienen ventrículo derecho más grande o tan grande como el ventrículo izquierdo, porque los ventrículos, al no estar sometidos a la resistencia pulmonar, que es baja, y resistencia sistémica, que es alta, digamos, en vida fetal, los dos están sometidos a la resistencia sistémica, los dos ventrículos, por cómo funciona la fisiología ventricular de la circulación fetal. De manera tal que los dos ventrículos son gruesos, son bien desarrollados. Y después de nacer, con el paso de los días, el ventrículo derecho se va haciendo más finito, menos muscular, y el izquierdo se va haciendo más fuerte, porque el izquierdo está todo el tiempo peleando contra una resistencia sistémica que va en aumento, y el pulmonar, el ventrículo derecho, todo el tiempo tiene que pelear contra una resistencia pulmonar que es baja, entonces hace menos fuerza. Pero, entonces en el recién nacido, que son parecidos, cuando miramos el ventrículo derecho, lo miramos en la R en B1 es el ventrículo derecho, y nos da que tiene, mira, 25 milímetros, ¿sí? Hasta 25 milímetros. Pero que después, en la medida que vas creciendo, va a ir siendo cada vez más bajo. Y finalmente va a ser menor de 10 milímetros, ¿sí? La R en B1. Y al revés, la S en B6, la S en B6 también es el ventrículo derecho, porque después vamos a ver porque se va alejando. La S en B6, en el primer año, es hasta 10 milímetros y a partir de ahí, en general, se hace de 5 milímetros o menos, ¿sí? Acá está justamente la R en B6, esto es exactamente al revés, esto es el ventrículo izquierdo, es la R en B6, la S en B1. Fíjense que la R en B6 va aumentando sus límites a medida que el chico va creciendo. Y la S en B1 también los va aumentando, va siendo cada vez más grande a medida que el chico va creciendo, cada vez más grande. Y lo que nosotros estamos mirando acá es el ventrículo izquierdo. ¿Sí? ¿Sí? Sí. En esta diapositiva sí. Nosotros al ventrículo izquierdo lo vemos. Básicamente, se ve mucho más que eso, pero básicamente cuando hablamos de potencial, miramos, si queremos ver el ventrículo izquierdo, miramos la R, si el potencial positivo, la onda R en B5 y B6, que son las ondas izquierdas. Y la onda S, la negativa, en B1. Podría ser B1 o B2, pero en B1 seguro. Es la más representativa. Porque por la forma y la posición en donde está, las lecturas que hacemos, todas las ondas que se inscriben positivas son porque los vectores del potencial de acción se acercan. Y todas las ondas que se ponen negativas son porque el vector se aleja. Si nosotros miramos desde la derecha algo que pasa a la izquierda, ¿sí? Eso que pasa a la izquierda o que va hacia la izquierda, se va a ver desde la derecha, lo vas a ver negativo, lo vas a ver alejarse, ¿sí? Entonces, si vos estás en B1 y estás viendo lo que se aleja, como B1 está a la derecha, lo que estás viendo es la izquierda, cuando ves el negativo, ¿sí? Lo mismo
desde el ventrículo izquierdo. Cuando mirás B5, B6, que están bien a la izquierda, ¿sí? Cuando mirás B5, B6, ves los vectores positivos que se acercan del ventrículo izquierdo, y esos son las R's. Pero cuando ves la S en B5 y B6, son los vectores que se alejan, que son los que están despolarizando al ventrículo derecho, ¿sí? Espero que sí. Es difícil esto, es bastante un juego, parece un trabalengua. Si lo piensan es fácil, pero si se lo tienen que, además de pensarlo, se tienen que acordar más o menos esto. Porque electrocardiograma además es algo que van a casi todas las especialidades. No les digo que tienen que tener mucha idea, pero un poquito, alguito, por lo menos de la importancia. Fíjense que es tan importante el electrocardiograma que se descubrió hace más de 100 años y se sigue usando exactamente igual. No hubo ningún método que lo reemplazara. Entonces me dicen, bueno, hay muchos otros métodos que fueron siendo reemplazados por métodos superiores. El electrocardiograma no tiene un método superior ni para arritmias, ni para isquemia. Digamos, para isquemia tiene métodos complementarios, pero para arritmia no tiene ninguno superior. Y para isquemia tiene complementarios, pero no superiores. Bien, el QT. El QT es súper importante para nosotros, el intervalo QT. ¿Por qué? Porque el QT es un intervalo que está demostrado que tiene unas medidas estándares, ¿no? Pero también está demostrado que si vos te excedes de esas medidas o si te quedás corto, si tenés un QT corto o si tenés un QT largo, tener un QT largo o tener un QT corto se asocian con un riesgo aumentado, dependiendo de la magnitud del aumento, de lo largo que sea el QT o de lo corto que sea el QT, tienen un riesgo aumentado de muerte súbita, ¿sí? Entonces, haciendo un electro, tenemos un screening de muerte súbita re fácil, midiendo el intervalo QT. Ahora, como la frecuencia cardíaca cambia mucho, nosotros decimos, bueno, porque los cardiólogos de adultos miran el QT y te dicen, bueno, a ver, entre un QRS y el otro QRS hay tantos cuadraditos, el QT es tanto. Listo. Perdón, entre el comienzo de la Q y el final de la T hay tantos cuadraditos, el QT mide tanto. Pero ellos se basan en que el electrocardiograma de un adulto está en 60, 70, 75 latidos por minuto. El de los niños no es así. Entonces, a nosotros no nos interesa el QT absoluto, porque el QT absoluto siempre va a ser corto, porque el electro nuestro está como todo compactadito por la frecuencia cardíaca. Entonces, lo que nosotros usamos es una fórmula, hay varias fórmulas, pero nosotros la que usamos es esta que está acá, que es la fórmula de Bassett. Bassett fue el que la describió, y es una fórmula que nos permite calcular, una fórmula matemática que nos permite saber cuál sería el QT que este chico tendría si su corazón, en vez de ir a la frecuencia que está yendo, fuese a 60 latidos por minuto. ¿Sí? Entonces tenemos cuáles son los límites normales para 60 latidos por minuto y tenemos la medición del QT que con la formulita nos permite sacar cuánto nos dio. ¿Está bien? ¿Cómo se hace la formulita? Se hace midiendo el QT, ¿sí? Entonces vos medís y supongamos, vamos a hacer una, para ejemplo. A ver si tengo algún ejemplo en las siguientes. No. Vamos a hacer una para ejemplo. Supongamos que, a ver, voy a mirar, yo tengo electro siempre en el bolsillo, en todos lados. Les puedo compartir un electro acá, un electro de los que hice ayer. A ver, espera que dejo de compartir esto y se lo medimos a alguno. Tin, 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 tin. Al azar.
Alguno que tenga un buen trazado. Este es un chico, bueno, 13 años tiene este. A ver, uno. No. A ver si Fiorella tuvo uno mejor. A ver. Mira. Este es el electrocardiograma. ¿Están viendo mi pantalla? No. No. Pero. Pum, 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 pum. A ver, sí. Compartir. Y. Este. Ahora sí. Sí. Sí, ahora sí. Vamos todavía. Vamos, Manaos. Bueno, miren, este es un electrocardiograma. Yo se los voy a mostrar. Esto está hecho con este electrocardiógrafo, que es un programa, nada, está bárbaro, es un programa que te hace todo muy fácil, ¿no? Este es un electrocardiograma de una nena que tiene, a ver qué edad tenía Fiorella. Nació en el 2013, tiene 8 años y 3 meses, acá está, 8 años y 3 meses. Y lo que vamos a hacer es mirar el electro. Estas son las 12 derivaciones juntas, ¿sí? Esta es la forma en que la presentamos muchas veces, 6 por 2, digamos, la primera 6, la segunda 6, ¿sí? Acá, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero yo les voy a mostrar. Esta es la forma en que yo analizo el electro, ¿no? Esta es la pantalla en la que yo analizo el electro. Entonces, cuando yo lo abro, fíjense, yo lo voy a cerrar ahora, voy a cerrar este electro y lo voy a volver a abrir. ¿Cuál era la nena? Fiorella, profe. Esta, Fiorella. Lo voy a volver a abrir, le voy a poner revisión y vamos a poner datos del electro y fíjense, me aparece como lo Ese es dejé. otro igual me parece, profe, ¿eh? Decía Joaquín, ¿puede ser? Este, puede ser. Este tiene transistores. Sí, es otro, tenés razón. Revisión. Bueno, fíjense, esta es la forma en que yo lo reviso. Normalmente, a mí me aparece así nada más, ¿sí? O sea, yo ya lo veo en vivo y después lo reviso así nada más. Claro, ¿qué pasa? Cuando uno lo ve así, dice, bueno, ¿qué es derivación de 1? Tiene un calculador automático, uno le marca las cosas y te mide todo eso, pero los electros no siempre son así, los de papel también sirven, los electros comunes. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros ponemos en este mismo electro, sin cambiarle nada, solamente ponemos que aparezcan las 12 derivaciones juntas, vemos todo esto así. Esto es un zafarrancho, ¿o no? Y si le ponemos 6 por 2, es un zafarrancho. Y si le ponemos 6 por 2, sigue siendo un zafarrancho. Pero si yo le pongo imprimir, digamos, yo acá le pongo informe, fíjense que esto mismo me lo tira, fíjate, está bueno así, ¿no? Se ve bien, se ve mucho mejor. ¿Por qué se estaba viendo mal? Bueno, en realidad no se estaba viendo mal. Lo que se estaba viendo era esto que decíamos nosotros hace un ratito eh, del estándar. Fíjense que cuando yo lo analizo, a propósito, para verlo con más detalle, lo pongo a 50 milímetros por segundo y a 20 milímetros por milivolt. ¿Sí? Está el doble del estándar en todo. Y está marcado porque acá, cada derivación antes de empezar, tiene el estándar. Y el estándar son los 20 milímetros por milivolt. ¿Sí? Este rectangulito siempre es un milivolt. Este electro se puede poner a 6,25, 12,5, 25, que es el estándar, 50 o 100, ¿sí?
Y a su vez, se puede poner de un cuarto estándar hasta 4 veces el estándar en voltaje, ¿sí? Eso te sirve cuando vos querés ver alguna arritmia o algo muy puntual, ¿sí? No- pero después cuando vos lo querés imprimir, te conviene siempre imprimirlo así, al voltaje estándar. Esto como lo ve uno normalmente. Cuando lo querés medir, lo podés querer medir a otros voltajes. Lo único que tenés que saber es que está puesto a otro voltaje. Porque si yo lo imprimo así, eso está mal, ¿sí? Fíjate, yo acá te lo puedo poner. Esto sería, esto sería a 4 veces el estándar, ¿sí? Fíjate que son 100 de velocidad y 40 milivoltios 40 milímetros por milivoltio, ¿sí? Entonces vos dirías, uy, por ahí estás viendo B1 y decís, apa, pero mirá la S que tiene. Este tiene una hipertrofia ventricular derecha y en realidad no la tiene. Si en vez de a 4 veces el estándar lo vemos al estándar, está normal, ¿sí? Tiene 10 milímetros. ¿Está bien? Sí. Sí, profe. ¿Se perdieron ya? ¿Se perdieron? No. ¿No? Bueno, mejor si no se perdieron. Después vamos a ver algún otro seguro. Vamos a pasar otra vez a la de hoy. Y bien. Estamos otra vez con la de la clase, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ah, no hice le quería mostrar lo del el QT y no se los hice. Qué pavo. Dame un segundo que lo hago al toque. Pero la puta madre. Soy reputeador. Estoy aumentando a propósito. Vieron que tenés los cuadrados grandes, estos, y los cuadrados chiquitos, que acá están punteados, porque yo lo elijo así, eso se configura. Eh, Cuando queremos saber el QT de un latido, supongamos, queremos saber cuánto es este QT, desde acá hasta acá, corresponde a este latido, ¿sí? ¿Y cómo sacamos la cuenta? Es re fácil. Es el QT que medimos, ¿sí? Fíjate, el QT que medimos es desde acá, son 4 cuadraditos hasta la línea gruesa y otros 4 cuadraditos hasta acá, ¿sí? 8 cuadraditos. ¿Estamos? Hagan las cuentas ustedes, ¿eh? 8 cuadraditos por 0,04, que es lo que se desplaza por segundo, del tiempo, que en realidad es el tiempo que demora en desplazarse cada cuadradito, cada milímetro, a la velocidad estándar. Entonces, 8 por 4, 32. Es 0,32. ¿Sí? Entonces, Sí. el QT es 0,32. Si nosotros fuéramos el QT absoluto de esta chica, diríamos tiene un QT corto. 0,32 es un QT corto. ¿Sí? Pero nosotros no tomamos el QT absoluto, porque lo tomamos a la frecuencia cardíaca de 60 por minuto y esta chica, fíjense que si le calculamos la frecuencia cardíaca ahora, nos da que ¿cuánto tiene de frecuencia más o menos? ¿Cuánto tiene? Bueno, voy yo. Método rápido. Entre cada cuadrado grande y cuadrado grande, 300. 300, 150, 100.
fuesen 4 cuadrados grandes, sería 75. Pero hay 3 y un poco más de medio, ¿sí? 3 y un poco más de medio. Entonces es entre 100 y 75. Pero como hay Dio, un poco... ¿Cómo? profe, intenté hacer la cuenta, me dio 71. No, tiene más de 71, pero no tiene Conté mucho más que 70. los cuadrados chicos y hice 1500 dividido los cuadrados chicos. Está bien, pero ¿cuánto contaste de más cuadrados? Ah, contaste, capaz que contaste este latido, que es un poco más separado. Si contás en este, te da Sí, más. conté ese. Claro, en este te da más. Porque casi todos son parecidos a este. Este es como un Ah, latido claro. más lento. Siempre tratamos de medir los que son más parecidos entre sí, los que Ah, están más está bien. repetidos, Claro, me di ¿no? el otro más largo. Pero si lo medimos acá, en estos otros, te da que son entre 3 cuadrados grandes. 107. ¿Cuánto? 107 más o menos, ¿puede ser? No, tiene que ser menos porque tiene 3 cuadrados grandes y medio. Y 3 cuadrados serían 100. Para hacer 107 tendría que tener menos de 3 cuadrados, porque tendría que tener más de 100. Si tenés entre 3 y 4 cuadrados, tenés entre 75 y 100. Si 83 además puede ser. tenés, Ah, no escuché, pero si además tenés cerca de 4, más cerca de 4 que de 3, estás más cerca del 75 que del 100. 80 Este media hora. debe tener unos 80. sí, 83 le saqué cálculo. Claro, yo no le saqué la cuenta exacta, pero la vamos a hacer ahora. La cuenta exacta sería 1500 dividido, fíjense, 3, después acá tenés 10, entonces tenés 13, 14, 15, 16 y medio, ¿sí? 1500 dividido 16, 16 y medio, sí, me da 95 en este caso, pero Sí, en el otro yo conté 18 cuadraditos. Por eso está bien, no. pero en algún Yo otro había puede haber un contado poco más, claro, acá 14. había más. Acá hay 15, 16, 17, 18 y medio hay. 1500 dividido 18 y medio son 81. Entonces es una frecuencia que varía latido a latido, como siempre pasa, pero que está más o menos en 80, 85 por minuto. ¿Eh? Y cuando medimos el QT, lo que le hacemos es llevar eso a 60, ¿sí? A 60 por minuto. Y para hacerlo a 60, lo que hacemos es esto, es medir el QT, que dijimos que eran 0,32, lo medimos ¿en qué latido era? ¿En este? 4, 8, sí, en este. 0,32 dividido la raíz cuadrada del RR previo, porque el QT este corresponde a este latido, ¿sí? A este ciclo. Entonces, tenemos 0,32 dividido la raíz cuadrada del RR previo. ¿Cuál es el RR previo? Y fíjense, son 15, 16, 17, 18 y medio. 18 y medio. A la velocidad estándar es 18.5 por 0,04. Esto te da 0,74. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Lo están haciendo? No, profe, ahí no. ¿Lo puede repetir, porfa? Sí. Dijimos que eran. No, estamos midiendo distancia de tiempo. Estamos midiendo el tiempo. El RR es el tiempo. Esto es una constante de tiempo lo que estamos haciendo, que es un intervalo lo que estamos midiendo. El intervalo siempre es de tiempo. Y lo que estamos relacionando es la repolarización, el tiempo que tarda en repolarizarse el ventrículo con la frecuencia cardíaca previa. Básicamente lo que queremos es saber si tiene riesgo de muerte súbita o no. Entre el RR anterior. Este es un QRS y este es otro. El RR es el tiempo que hay entre este y este. Taca, taca, se pone difícil. Bueno, cuando contamos eso, contamos cuántos cuadraditos hay acá. 18 y medio creo que eran. 18 y medio hay. Lo multiplicamos por 0,04, que es lo que transcurre
en tiempo, en cada milímetro, ¿sí? Cada milímetro son 0,04 segundos, ¿sí? Sí, eso Sí, da 0,74. Sí. eso da 0,74, pero nosotros necesitamos la raíz cuadrada de eso. Sí. Entonces le hacemos la raíz cuadrada y nos da 0,86. no, 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 la no, raíz. no. ¿La raíz de 0,74? Sí. Sí, me dio Ah, tenés 0,86. razón, sí, perdón, mala mía. 0,86. Y teníamos el 0,32, que es el QT, que lo tenemos que dividir por 0,86. Y entonces nos da 0,37. 0,372. ¿No? Sí, a mí me dio eso también. Bien. 0,372 es un QT normal. Para una nena que de QT absoluto tenía 0,32. ¿Sí? Entonces tiene un QT corregido, ¿sí? Se llama corregido porque es corregido por la frecuencia cardíaca, de 0,37, que es normal. ¿Estamos? Sí. No estamos, me parece que no estamos. Bueno, después repásenlo, qué sé yo. No se me ocurre mucho más cómo decírselo, pero es Sí, se entendió esta la igual. forma. ¿Se entendió? Sí, sí. Aleluya, aleluya, Sí. hermanos. Bueno, vamos a pasar al eje eléctrico del corazón. ¿Sí? El eje es el vector medio de la despolarización ventricular. Si hacemos como un promedio de la despolarización ventricular y tenemos el eje. Y por supuesto que eso es importante porque si está desviado hacia la izquierda o a la derecha, habla de hipertrofia de uno u otro lado. O si hay retrasos de bloqueos o hemibloqueos y demás. ¿Sí? Para saber el eje tenemos muchas formas, pero siempre tenemos en mente esto, que es el sistema hexaxial, que si nosotros lo ponemos me grabó el círculo, no, bueno, no importa. Si nosotros en este electro nos ponemos a analizar el eje, vamos a analizar el eje como se hace habitualmente, ¿no es cierto? Acá se puede dibujar, ¿no es cierto? Che, chicos, les pregunto si se podía dibujar esto. Ustedes saben, ¿no? ¿Cómo Ni se Hasta idea, en dibuja? el profe. Zoom. Sí, no sabemos. Creo que no es como el Meet. No sé la verdad si o sea, si es el que hace la reunión. Creo que había una opción de pizarra en algún lado, pero la verdad que no sé, bro. Yo también creo que había alguna, pero no tengo idea de dónde, che. Qué macana. Y si participante, seguridad, silenciar, poner en pausa, más. Chatear, grabar, información, sección, ocultar, compartir sonido, en vivo Facebook, en vivo. En el cartelito de arriba por ahí, que el de compartiendo la pantalla. ¿No hay como herramientas? Claro, están esas. Nada más Ah, que esas. Qué macana. Em, no, no importa, porque a ver si lo puedo llegar a dibujar acá mismo. Vamos a hacer eso, vamos a dibujarlo acá mismo. Vamos a ir a formas y a dibujar formas. Ahí está.
Es un PowerPoint, pero no sé, lo que me estás diciendo no lo tengo muy claro. Ajá, bien. Me parece que igual a mí me gustó esto de poder hacerlo así. Vamos a hacerlo con negro, así. Mira, este es el sistema hexaxial, ¿no es cierto? Acá tenemos, este no es el sistema completo, ¿no? Pero vamos a hacerlo un poco más completo. Bueno, ese sería el sistema hexaxial completo, ¿sí? ¿Qué tenemos acá? Esta derivación, que es 0 grados, es de 1. Entonces nosotros extrapolamos de 1 a 0 grados, ¿sí? Y lo que hacemos es un análisis vectorial. ¿Se acuerdan de cuando analizaban vectores en la, qué sé yo, en la primaria? Sería, no sé cuándo sería. En algún momento seguro que analizaron vectores ustedes. Yo también, cuando iba a la escuela, ¿no? Eh, entonces, hoy, ¿qué hice? Este para atrás. Vamos a analizar vectores. ¿Me siguen? Acá estamos, profe. Bueno. ¿Cómo analizamos el vector en D1? Bueno, lo miramos, decimos, bueno, a ver, ¿cuántos tiene? Fíjate, desde la línea isodifásica, que sería esta, ¿cuántos cuadraditos para arriba va? ¿Cuántos va? 2, 3 y medio, 4, 5, 6, 7, 8, entre 8 y 8 y medio para arriba, ¿sí? Y para abajo, ¿cuánto va? 2. Entonces tenés 8 u 8 y medio menos 2, te quedan 6. Entonces, en el eje del 0 grados, pones la marquita en 6. ¿Sí? Acá. ¿Bien? ¿Sí? Sí, Sí, sí. El otro que nos conviene agarrar es el perpendicular, es 90. ¿Sí? Cuando buscamos 90 grados, ABF, decimos, bueno, a ver lo mismo. ¿Cuántas van para arriba? 2, 4, 6 y medio. Y para abajo, 1 y medio. 6 y medio menos 1 y medio te quedan 5. ¿Sí? Hablamos de acá. Acá. ¿Sí? ¿Está bien? El análisis cartesiano. Ay, perdón. Esto no. Esto. Sí, la forma en que sigue es la línea de puntos que nos une, digamos, trazas una línea de puntos. ¿Cómo le das vuelta a esta? Eso. Y otra línea de puntos, ¿sí? ¿Está bien? ¿Sí? sí, profe.
Y ahora lo que haces es salir desde el 0 y cruzar esa intersección y dibujás el vector ahí. ¿Sí? Entonces este es nuestro vector máximo de despolarización en este electrocardiograma, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, Lo que sí. hacemos es esto, es buscar este vector. En realidad este vector, yo lo dibujé más grande, es así, es hasta acá, nada más. Vaya. Hasta ahí. ¿Sí? Eso sería 30 Profe, grados. Eso sería, sí, un poco menos de 60 sería. Porque esto es 30, esto es 60 y está llegando a los 60. Ah, bien. profe, yo no entiendo lo que sumaste, o sea, o lo que calculaste. Me, me perdí desde el principio, o sea, ¿qué es lo que, el, cuál es el vector, o sea, el QRS o qué es lo que sumaste? Claro, lo que medimos es en el QRS, en D1 y en ABF, cuánto va para arriba y le restamos cuánto va para abajo. Entonces acá, Siempre en D1 y en ABF. para sacarlo en esto, para poder trazarlo más fácil, porque son los dos que tenés perpendiculares, hay 90 grados entre esos dos. Es la Ah, forma más fácil. Lo podría sacar en cualquier bien, otro. Te tendría que dar lo mismo, pero es más difícil. bien. Porque es más difícil medir los milímetros en oblicuos. Tenés que Entonces, usar una o sea, regla. siempre vas a contar los cuadraditos chiquitos del QRS en D1 y en ABF. Y Exacto. ahí lo sacás. Sí. Bien. Y ahora, fíjate, el eje del QRS está en realidad está en 48 grados. ¿Viste esto que decíamos hoy, que no está ni en 30 ni en 60, pero estamos cerca de 60? Está en 48 grados el eje. Yo acá lo dibujé y debe haber dado muy parecido a los 48 grados. El aparato lo calculó en 48 grados, te lo calcula solo. ¿Sí? Vos no tenés que hacer nada. Bueno, para darnos una idea rápida de dónde está el QRS, tenemos algunas ayudas que son muy piolas y que son saber simplemente si el QRS es positivo o negativo en qué derivación. Pero para eso usamos solamente dos derivaciones, D1 y ABF, porque son las más piolas, porque son las de 0 y 90 grados. ¿Sí? Entonces, si el QRS es positivo en D1 y positivo en ABF, el eje eléctrico va a estar entre 0 y 90 grados. Va a tener un eje eléctrico normal, aunque nosotros no sepamos exactamente dónde está. ¿Sí? Aunque no hagamos el análisis fino vectorial. Tiene entre 0 y 90, está bien. Si es positivo en ABF, pero es negativo en D1, quiere decir que está mirando para la derecha. Entonces va a estar entre 90 y 180 grados. Eso puede ser normal dependiendo de la edad, pero puede no ser normal. ¿Sí? Después, si es positivo en D1 y negativo en ABF, eso quiere decir que el eje está para la izquierda y para arriba. ¿Sí? Entre 0 y menos 90 grados. Otra vez, eso puede ser normal dependiendo de la edad, pero puede no ser normal. Y a su vez, si es negativo tanto en ABF como en D1, entonces el eje está entre menos 90 y 180 grados. Digamos, entre menos 90 y menos 180, digamos. En ese caso, no tenemos duda, está mal. ¿Sí? Si está en este cuadrante de acá, siempre está mal. En este puede estar bien o mal, en este puede estar bien o mal, en este está bien. ¿Sí? Sí. No, les metí un matete bárbaro. ¿Eh? Otra forma de ver el eje. Está copado. A veces nosotros tenemos una derivación que es isodifásica. Isodifásica quiere decir que el QRS va tanto para arriba como para abajo igual o más o menos igual. A ver si lo tenemos en este. No tenemos ninguna isodifásica porque 48 no tiene ninguna isodifásica. Pero a ver si encuentro uno, se los traigo enseguida. Un toque que miro unos electros hasta encontrar uno que lo tenga.
positiva. ¿Sí? El eje ya sabemos que está entre 0 y 90. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien, bien. Y vamos a mirar. Miremos a todas estas. Esta y esta. ¿Hay alguna que nos parece que sea isodifásica? Igual para arriba que para abajo. Se los contesto yo. Sí, hay una. ABL, ¿sí? Esta donde está la flechita, es casi igual para arriba que para abajo. Nunca son idéntica, pero es casi igual. ¿Sí? Casi igual. ABL es isodifásica, ¿no? Cuando una derivación es isodifásica, el eje está en la derivación exactamente perpendicular. ABL es la derivación de los 30 grados, de los menos 30 grados, perdón, de los menos 30 grados. ¿Sí? Y la isodifásica de ABL, ¿sí? Es D2. D2. Entonces, ¿esto cómo se explica? Que si nosotros lo vemos y el vector es igual para arriba que para abajo, el eje está en la perpendicular. Entonces, nosotros vemos acá, entonces vamos a D2. Si el vector de D2 es negativo, el eje está en menos 150 grados. Y si es positivo, está en más 60. Como este es positivo, está en más 60. Y si se fija en el calculador, lo ubicó en 56,29 grados. Más 60. Porque, obvio, no son isodifásicas estrictas, ¿no? Pero es un cálculo aproximado. No hacemos nunca el análisis vectorial. Nosotros informamos el QRS en 60 grados, no lo informamos 56,29. ¿Sí? Sí. Esta sería justo para esta opción. Cuando ustedes tienen la tirita de papel hecha, la tirita te ordena D1, D2, D3, ABR, ABL, ABF. Los dos de afuera, los dos segundos, los dos del medio. Son perpendiculares entre sí. Entonces, cuando tenés D2 o ABL, la isodifásica, si la isodifásica está en ABL, hay que mirar en D2, si es positivo está en 60, si es negativo está en menos 120. Perdón, yo le dije menos 150 y en menos 120. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Se entendió? Sí, va, sí. Bien. Esta es una fórmula muy práctica de hacerlo. ¿Sí? D1 va con ABF. Si está la isodifásica en D1, hay que buscar en ABF porque está en 90 o en menos 90. Si ABF es la isodifásica, hay que buscarlo en D1 y puede estar en 0 o en 180. ¿Sí? Y hacemos lo mismo con D3 y con ABR. ¿Sí? Si D3 es isodifásica, está en ABR. Si ABR es positiva, estamos en el horno, porque está en menos 150 grados. Y si ABR es negativa, está en más 30, es normal. ABR es la única derivación que tiene QRS negativos, normalmente, en un electro normal. Y a su vez, si ABR es isodifásica, está en 120 o en menos 60, dependiendo de si sea positivo o negativo. Cuando la isodifásica es en todas, el eje no se puede determinar. Eso pasa a veces. Tenés muchas derivaciones isodifásicas, sí, bueno, y el eje está indeterminado. Y cuando tenés isodifásica en 2, el eje está entre las dos derivaciones perpendiculares. No importa. Vieron que a ustedes no les gustaba matemática cuando iban a la secundaria, pero la profesora les decía que era importante. Y si no podés determinar el eje, entonces, ¿cómo te das cuenta Lo si está informás como normal? QRS indeterminado. No es anormal que sea indeterminado, es una variedad más, indeterminado. Ah, Lo que quiere decir es que no hay un único vector, o no podés sacar el promedio del vector, no tiene una sola dirección. Bien. En el plano horizontal también sacamos el eje, no importa. Esto ya no importa. ¿Cuáles son los valores normales del eje eléctrico? Bueno, cuando son más chiquititos está más a la derecha el eje eléctrico, entonces aceptamos que
30 hasta 150, 180 grados puede ser normal. Después del mes ya empieza a ponerse un poquitito más izquierdo, entonces es desde 10 grados hasta 125 grados. Después de los 3 meses y hasta los 3 años, se mantiene que sea de 10 grados, pero ya se va achicando, se va poniendo más, compactando hacia la izquierda hasta 110. Y en los adultos, finalmente, es entre más 30 y más 100. Acá está el promedio, ¿no? Bien. Lo mismo hacemos con la onda P. Miramos el eje de la P, cuánto dura, qué amplitud tiene y qué forma. ¿Por qué hacemos eso? Porque normalmente el eje de la P tiene que estar para abajo para ser sinusal y tiene que ser paralelo a D2. Lo normal es que mida menos de 2 cuadraditos en el chiquito y hasta 2 cuadraditos y medio en los chicos más grandes y en los adultos. Y cuando se prolonga la duración es porque hay una sobrecarga de la aurícula izquierda, ¿sí? Cuando se prolonga la duración es una sobrecarga de la aurícula izquierda. Y cuando aumenta el voltaje es una sobrecarga de la aurícula derecha, ¿sí? Es esto mismo, la amplitud es de 2 milímetros, pero puede llegar hasta 2,5. Cuando supera los 2,5 es una sobrecarga de ventrículo de aurícula derecha, ¿sí? El electro nos da mucha más información de lo que parece. Uno diría que un electro es una boludez y ya ven que es bastante difícil de empezar a interpretarlo y además nos aporta muchísima información. Y en cuanto a la forma normal es la carpita esta, la forma de aumento de voltaje es la P pulmonar o P picuda, que esto es sobrecarga auricular derecha, y la forma de sobrecarga auricular izquierda, para que se acuerden, es la P mitral, que hace como una M, ¿sí? Y esto se debe a que le dicen P mitral por la estenosis mitral reumática, que era lo que originaba esto. Esto se ve bastante poco ahora. Bien. Acá están los límites de la onda P. Más o menos. Después tenemos el segmento ST, que es horizontal e isoeléctrico, y que su elevación o descenso no siempre es patológica cuando es menos de 1 milímetro, pero si no, sí es patológica, ¿sí? Porque el segmento ST y la repolarización ventricular en onda T no, son parte de lo que nos van a marcar isquemia, ¿sí? Ustedes vieron que yo no les hablé nada de isquemia, porque nosotros no leemos el electro buscando infartos. En los chicos, obvio que sabemos buscarlo, pero en los chicos no es lo que buscamos originalmente. Seguro que en la otra clase que les dieron de electro le deben haber dado cómo se ve un infarto, cómo se ve una isquemia subendocárdica. Eso supongo que se lo deben haber dado porque se lo dio un cardiólogo de adultos. Sí. Sí, Nosotros no miramos eso, nosotros no buscamos eso principalmente, a nosotros nos interesa estas otras cosas. ¿Para dónde va el eje? ¿La rotación fue embrionaria, fue horaria o antihoraria? Bueno, esas cosas nos interesan a nosotros. ¿Eh? Es distinto, miramos el eje desde otro lado, miramos el corazón desde otro lado, sacando la información de cardiopatías congénitas. Es importante que la onda T es negativa en B1 por lo menos hasta los 6 años. Algunas personas la seguimos teniendo negativa durante toda la vida. Yo tengo B negativa en B1 siempre. T negativa en B1 tengo siempre. Y posiblemente algunos de ustedes también. Lo que es anormal es que la T sea positiva en un chico chiquito, en B1. ¿Sí? Bueno, y esto no importa, porque esto es que también vemos problemas de calcio, de potasio y de todo eso también se ven en el electro, pero no, se fue al carajo, me parece ya. Yo no sé. Creo que con esto tienen un mínimo pantallazo de lo que es cómo poder intentar ver un electrocardiograma de un chico.
Me parece. Capaz que fue un poco complejo, no estoy seguro. Me resulta bastante difícil saber cómo enseñárselos, porque no sé si saben algo o no previamente, y la verdad que el salto a esto es bastante grande. No sé cómo la vieron ustedes. A mí me costó un poco lo del eje, pero todo el resto clarísimo. Sí, a mí Bien. igual. En la A mí parte de igual, los profe. ejes me perdí un poco, pero el resto re bien. Y yo igual que las chicas. ¿Quieren que volvamos a ver el eje un segundito? Sí, Volvemos a ver lo del eje un segundo. Y es más, aprovechamos y hacemos el eje en varios ejemplos, si quieren. Vamos a dejar de compartir acá y vamos a compartir en otro lado. Vamos a compartir en el aparato de Electro. Parallels. Ahí está. Compartamos acá. Bueno, estos son todos electros míos de estos días que pasaron, ¿no? De cualquier día en realidad. Eh, obvio, a veces son electros más difíciles que otros, ¿no? Ahí. Este es medio difícil de analizar. Tiene pedacitos que sirven y el resto no sirve con un miércoles, pero bueno. Mira, empecemos por este, que es uno facilongo. Esta es una nena de 7 años, me parece que decía. Revisarlo. 7 años. Este es el electro. Nosotros lo vamos a poner en estándar. ¿Sí? Y vamos a mirar el eje eléctrico. Lo vamos a mirar en esta parte que se ve mejor. ¿Sí? Bueno. Ah, pero acá no tengo para dibujar porque esto no está en cosas. Dejar de compartir. Ahora más. Compartir pantalla. Fíjense, cuando miramos el eje, tenemos en B1, en D1, perdón. Pongamos el foco en D1. Vamos a poner solo la derivación de 1. ¿Sí? Esta es la derivación de 1 de este electro. Entonces tomamos el electro y miramos cuántos cuadraditos para arriba van. ¿Sí? Primero lo miramos global. Decimos, a ver, D1, ¿es positiva o negativa? D1 es positiva. D1 es positiva, el eje está a la izquierda. ¿Sí? Seguro que el eje está a la izquierda. Porque D1 está en 0 grados. Entonces, el eje está seguro a la izquierda. Puede estar entre más 90 y menos 90, pero tiene que estar a la izquierda. Y a su vez miramos ABF, y ABF es positiva. Entonces, ya sabemos que está a la izquierda y además para abajo, porque si ABF es positiva, sí o sí tiene que estar para abajo. Entonces está entre 0 y 90 grados. Es un eje que en principio es normal. Buscamos isodifásica y encontramos ABL isodifásica. Entonces el eje decimos que está en 60. ¿Cómo? Miramos de 2 y vemos que es positivo. Entonces decimos que está en 60. ¿Cómo sabemos que está en 60? ¿Cómo lo confirmamos aparte? Porque el perpendicular a la isodifásica siempre es el vector más grande de todos los electrones que vemos. ¿Sí? De todos los que vemos. Fíjate, este tiene unos 14 positivos y uno negativo. Son 13, más o menos 13 milivoltios. Y todos los otros tienen mucho menos. ¿Sí? Ninguno se le arrima. Esa es la forma más fácil de saber si un electro es normal o no. Si un eje es normal o no. Mirar de uno, mirar a BL. ¿Sí? Mirá. Vamos a ver este.
Este es de otra nenita, no sé. Pero fíjate, acá cuando buscamos la isodifásica, ¿qué nos encontramos? ¿Cuál les parece que es isodifásica acá? ¿D1 puede ser isodifásica? ¿Cuál? D1. Sí, en D1 aparece. D1 parece isodifásica. ¿Sí? Y si D1 es isodifásica, ¿cuál es la perpendicular a D1? ¿Dónde lo tenemos que ir a buscar? ABF. Al eje. En ABF. Y si ABF es positiva, ¿qué es? De 0 a 90. No. Si ABF es positiva es 90. Ah, Si D1 es positivo es entre 0 y si ABF es positivo es entre 0 y 90. Pero cuando D1 es la isodifásica, como buscar la perpendicular, buscas en ABF directamente y ABF es positiva, 90 grados. El eje de este chico está en 90 grados. ¿Sí? sí. Sí, profe, ¿siempre va a haber alguna derivación isodifásica? No. No, podría no haber ninguna. Ah, Mirá, miremos este, acá abajo. ¿Sí? ¿Lo ven acá abajo? todavía no. Ahora sí. Fíjate que ahora lo grande. Miremos acá. En este, ¿hay alguna isodifásica? Pareciera que no. D1 aparece. A Y a mí ver, me parece que no, que ninguna, que D1 es más positiva que negativa. A mí no me parece que ninguna sea isodifásica. Pero, miramos, entonces, ¿qué hacemos? Digo, bueno, isodifásica no hay. Miramos D1 y es positiva. Miramos ABF y es positiva. Entonces, ¿dónde está el eje? 90. entre 0 y Entre 90. 0 y 90. Entre 0 y 90, porque las dos son positivas. ¿Sí? D1 nos marca que está a la izquierda y ABF que está por abajo. Entonces está entre 0 y 90. ¿Está bien? Ahora, cuando miramos el voltaje de ABF y el de B1 y los comparamos entre sí, ABF es mucho más grande que B1, que D1, perdón. Sí. Entonces está más cerca de 90 que de 0. Está más cerca de ABF. Está más cerca de 90 que de 0. Y para saber entre D2 y ABF habría que hacer los cálculos, ¿no? Calcular los cuadraditos. Claro, para saber exactamente dónde está, sí, hay varias formas de hacerlo. El cálculo del análisis vectorial es la fórmula más precisa. Nosotros no la usamos, pero no usamos el análisis vectorial normalmente para hacer esto. Yo el análisis vectorial, la verdad que lo uso una vez por año cuando le doy la clase a ustedes, les muestro cómo es, pero en realidad no lo uso nunca. Hay otra forma de aproximarte y tener la idea sin hacer el análisis vectorial, pero eso necesita mucha experiencia haciendo esto. Fíjense en esta. ¿Cuál es la isodifásica? D1. D1 es isodifásica y ABF es bien positiva. Entonces está en 90 grados. 90 grados. Correcto. Vamos a buscar alguno más y ya los dejo en paz, ¿eh? Vamos a buscarle alguno bien patológico para que vean que también se ven distintos, ¿no? Ya. A ver, vamos a buscar. Espera. Profe, ¿y en pediatría
o sea, ¿cuáles son las patologías que tienen el eje desviado, digamos, o fuera de 0 y 90? Y hay un montón, un montón. Sí, hay muchas. Pero, o sea, si yo encuentro un eje desviado, ponele en qué puedo pensar. Depende de la edad y eso. Es bastante compleja tu pregunta porque abre muchas posibilidades, ¿no es cierto? Abre muchas posibilidades. Pero el asunto es que puedan saber que no está bien, digamos, no tanto que sepan a qué corresponde. Saber a qué corresponde es mucho más difícil. Es preferible que sepan que no está bien y ya está. Digamos que con eso Ok, es suficiente. Este es un electro de una nena de 7 años de edad, que es paciente mía desde antes de nacer, desde el embarazo, le hice el diagnóstico de lo que tiene, y que ya está operada 3 veces, y tiene este electrocardiograma. Fíjense, cuando miramos el eje, ¿encontramos alguna isodifásica? La que está abajo de D3, que es ABL o ABR. Porque no ABR. esa Es la siguiente parecería después de D3. ser isodifásica, me parece. Correcto, esa es isodifásica. ¿Y ABR, cuál es la perpendicular de ABR? De 3. D3. Entonces buscamos en D3 y encontramos que en este caso está en D3 el electro, el eje. ¿Sí? Es un eje que está en 120 grados. ¿Sí? Para la edad de esta nena no es normal. Obvio, esta chica tiene una cardiopatía severa, pero no tiene una cardiopatía severa porque tiene 120 grados, pero tiene un eje que está desviado, que habla de predominio del ventrículo derecho. Y cuando miramos las precordiales, fíjense, V1 para una nena de 7 años de edad, V1 tiene un voltaje muy alto. Acá lo puse a la mitad, digamos, a la mitad del estándar. Entonces, cuando acá contamos 6 cuadraditos y medio, estamos contando en realidad 13 cuadraditos. ¿Sí? 13 de los normales. Y le resta 13 en B1. ¿Sí? Y cuando miramos el negativo en B6, el ABF, perdón, el S en B6, vemos que son 4 cuadraditos, es decir, 8. 8 cuadraditos. Tiene una sobrecarga del ventrículo derecho y fíjense que el izquierdo, al revés, casi no tiene S en B1 y tiene poquita R en B5 y B6. ¿Sí? Tiene poco ventrículo izquierdo, mucho ventrículo derecho esta nena. ¿No? Sí. profe, ¿y por qué se ve así B4 y B5? ¿O es un error del trazado o es algo, digamos, ¿Qué cosa? ¿Esto de acá que anormal? sube y baja? Claro, como que se entrecruzan ahí los Sí, dibujos. ese es un artefacto. Ese es un artefacto del momento que lo podés ver que después hace más. Se corren Sí, los chupetitos se van corriendo y de rato registra uno, de otro, bueno, y así. Las de las manos siempre registran bien, la de los chupetes es más difícil. bien. Bueno, chicos, no los vuelvo más locos. Espero haberlos ayudado un poco. Sí, profe. Y Profe. la semana que viene, bueno, ya tenemos creo que la última clase con los míos, ¿no? Sí, profe, creo que rendimos el jueves y ya está. Bien. Bueno, vemos a ver qué